Bendiciones del Señor. Qué agrado, qué agradable es poder estar con ustedes una vez más y poder sentarnos para hablar la palabra de Dios. Instrumento útil, eficaz para instruirnos, para corregirnos, para enseñarnos cómo hemos de vivir como hijos del Señor en esta tierra. Es un hermoso privilegio poder contar con ustedes y poder abrir la Escritura para explicar cómo nosotros en estos tiempos podemos guardar el amor, la misericordia y la paz, el ser proveedores de un testimonio que trasciende al pensamiento humano y va más allá de lo que el ser humano piensa normalmente hacer. Estamos estudiando la epístola a Filemón. Esa epístola corta nos está dejando una huella bastante fuerte con respecto a lo que debemos de hacer y cómo el escritor sagrado va a dirigir la instancia del qué hacer como hijos de Dios. Filemón está siendo puesto a prueba en su amor, un amor que debe trascender a lo que se da de testimonio, a lo que se oye, a lo que dice, debe demostrar en un acto bastante serio que sabe perdonar, que sabe amar y que sabe recibir a los demás a pesar de haberle fallado, de haber cometido un hierro hacia él. Y en ese caso aparece Onésimo, el útil, el provechoso que había sido inútil y ahora puede ser útil después de un tiempo en el que Dios lo ha rescatado, lo ha salvado, le ha dado vida. Y nos encontramos en esa escena diciendo al escritor sagrado que para Filemón es y será muy provechoso, muy bueno, que es mayormente para él en la carne el poder recibir a aquel Onésimo, no como esclavo, sino como un amado hermano en el Señor. Ahí nos quedamos en la reunión pasada, cómo debemos recibir a los hermanos como amados hermanos. Esto, sin duda alguna, tiene mucho que ver con la comunión que se causa dentro de la congregación. En las congregaciones entramos y no debería existir ningún tipo de discriminación. No deberíamos de discriminar por la vestimenta, por la academia. Deberíamos de tratarnos todos con amor. Deberíamos de ser iguales, sentirnos iguales, actuar como iguales delante de la presencia de Dios. Y se está rogando a Filemón que reciba a este amado Onésimo. No obstante, el escritor sagrado ya había comenzado de alguna manera a trabajar la ley de la imputación. Él le dice a este Filemón que es necesario que lo reciba por ciertas circunstancias donde la ley de imputación vuelve a salir a partir de ahorita. El verso 17, que es el que nos corresponde ver, al verso 19, allí está el centro de la ley de imputación. Así que, si me tienes por compañero, recíbele como a mí mismo, y si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. Yo, Pablo, lo escribo de mi mano, yo lo pagaré, por no decirte que aún tú mismo te me debes también a mí. Wow. A ver, en Jesucristo se imputaron todos nuestros pecados. A Jesucristo se imputaron nuestros pecados. Él pagó en la cruz del Calvario por el pecado de toda la humanidad. En Él fueron puestas nuestras transgresiones y Él perdonó nuestros pecados por medio de su sacrificio. Ahora el escritor sagrado va a trasladar esta ley al diario vivir, a la experiencia cristiana, al testimonio cristiano. Cristo se llevó todos nuestros pecados. Ya en Él fueron llevados los pecados. Pero era necesario que el amor del cual se hablaba, que servía para gozo, que servía para consuelo de Filemón, fuera algo que realmente mostrara la convicción de tener algo en Cristo Jesús. Y entonces le dice en el verso 17, así que
si me tienes por compañero, recíbele como a mí mismo. Hay dos partes aquí importantísimas. La primera, si me tienes por compañero. Le ha escrito a Filemón diciéndole el hermano, Pablo, prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo, al amado Filemón. ¿Cómo le ha dicho? Eres mi amado. Pero también le escribió a Arquipo, dice nuestro compañero de milicia. Cuando uno habla de un compañero, está hablando de alguien par, alguien que está al mismo nivel, alguien que es igual. No está, y de nuevo, lo fascinante es que Pablo no está haciendo uso de su autoridad como apóstol, no está tratando de imperar como apóstol, sino ha estado tratando que las fibras del corazón de Filemón sean movidas para que ese amor se vea, no por necesidad, sino de voluntad propia. Pero ahora le dice, si tú me tienes por compañero, esta voluntad que yo te estoy pidiendo implica que tú me tomes a mí como que soy uno igual a ti, como un compañero necesitado de tu ayuda, de tu colaboración, de tu voluntad. ¿Cuánto nos hace falta comunicarnos entre nosotros como cristianos como a iguales? Como a personas redimidas por la sangre de Jesucristo, lavados, limpios, dispuestos para entrar a la patria celestial por la misericordia de Dios. ¿Cuánto nos hace falta que podamos tratarnos como iguales? Déjeme decirle esto, hermanos amados, pero lo digo con tristeza y con pena. Hay muchas personas que toman un cargo, un puesto, un privilegio y se sienten superiores a los demás. Ya hemos señalado en algunas otras oportunidades que en la Biblia se asume que los órganos que son más viles, menos dignos, los vestimos con mayor pudor. Es decir, que así ha conformado el Señor su cuerpo, dando más honra a aquellos órganos que son más viles para que no haya desavenencia en el cuerpo de Cristo. Los más viles, los menos sabios, los menos inteligentes, reciben privilegios, porque cuando llegan ahí se sienten humildes, se sienten profundamente agradecidos por el privilegio, no para estar simplemente arriba y para ser déspotas o para ser malos para con los que están abajo, sino para hacer un ejercicio justo de autoridad. Pablo está haciendo un ejercicio justo de autoridad. Ya había señalado que tenía libertad en Cristo de mandar lo que él quería, pero también ha señalado que no quiere abusar de ese derecho, y ahora le dice solamente, si me tienes por amigo, por compañero, por alguien que somos iguales. No importa el puesto, el privilegio que tengamos dentro de la iglesia, todos debemos considerarnos iguales. Somos hermanos, somos herederos de Dios y coherederos juntamente con Cristo. Igual como en Pedro se le dice al hombre que sepa vivir sabiamente con la mujer y que le trate como a vaso más frágil, como a coherederas de la gracia venidera. Es que somos iguales, hombres, mujeres. En Cristo no hay diferencia. Y si Dios te ha colocado a ti en un puesto, en un privilegio, en algún cargo, no eres simplemente superior a los demás. Estás allí porque se necesita darle organización, porque se necesita darle cuerpo a la manera de difundir, de comunicar, de dar información, qué sé yo, pero no estás allí para poner el pie sobre el cuello de los hermanos y sentirte importante. Pablo lo está mostrando. No quiere él simplemente ordenar, quiere ser recibido como un amigo, como un compañero. ¿Cuánto necesitamos reconocernos nosotros? Ser humildes para reconocer que los demás son iguales a nosotros. Ya Pablo ha dicho en una de sus cartas también, que no velemos por lo nuestro en particular, sino velemos por lo de los otros, cada uno por lo de los demás.
Debemos de estar preocupados por las demás personas, pero eso solo lo puede hacer alguien que en Cristo se sabe que es igual a los demás, que no es superior. Recordemos un poco. Los discípulos estaban discutiendo, yendo Jesús con ellos, quién es el mayor, quién es el más grande. Y Jesús les dice, ustedes saben que los que gobiernan en el mundo se enseñorean de las personas, pero entre vosotros no será así, sino aquel que entre ustedes quiera ser el mayor, sea el siervo de todos, el servidor de todos. Y si hay uno que quiere tomar el primer lugar, hágase esclavo de los demás. Aleluya. ¿Cuánto nos hace falta? Es desafiante. Porque queremos privilegio para ser importantes, para que los demás se sometan a nosotros, pero nos olvidamos que estando abajo es estar arriba en el reino de los cielos. La humildad nos sirve para exaltación, pero el orgullo para humillación. Pablo no está siendo una persona que procura simplemente estar arriba. Le está hablando a Filemón, trátame como un compañero. Por favor, trátame como un compañero. Si me tienes por compañero, recibe a Onésimo como a mí mismo. Es decir, recíbelo como compañero tuyo. ¿Qué problema es eso? ¿Cómo voy a recibir yo como compañero, como uno igual, aquel que no supo ser útil, aquel que no hizo lo bueno, aquel que me quedó debiendo en la carne? ¿Cómo voy a poder tratarlo como uno igual? Lo voy a tratar como uno igual porque Cristo nos trata como iguales. Y porque yo debo de tener la suficiente humildad para considerar que Dios es el que da los privilegios, pero se los da a los que tienen menor valor, a los que necesitan tener el puesto para sentirse ya validados. Pero esos deben de ejercer una autoridad sabia. Así que yo quiero que tú me trates como igual a ti, pero también trates a Onésimo como alguien igual a ti. ¿Qué es el vínculo de igualdad? ¿Cuál es el vínculo que deben de manejar ambos en igualdad? El vínculo es la sangre de Jesucristo, el sacrificio de Jesucristo. Por eso dice el verso 18, y si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. Miren la imputación. ¿Le habría dañado en algo Filemón? ¿Cómo que no? En aquel entonces la esclavitud implicaba haber comprado al esclavo. Era una inversión para el esclavizante, para el esclavizador. Él compraba al siervo. Ya de suyo invertía dinero en él. Si nos apegamos a la historia de que escapó con la hija de Filemón, la cual muere en el camino, pues también le dañó físicamente. Le robó a su pequeña, a su hija. ¿Cómo lo va a recibir como que fuese uno igual? Es un pedido fuerte. Es un pedido duro. La pregunta es, ¿hasta cuánto debo de perdonar a mis hermanos que me ofenden? ¿Hasta 7? Hasta 70 veces 7. Es decir, siempre. Filemón debe de estar experimentando que el amor de él, el amor que sirve para gozo, el amor que sirve para consuelo, ahora debe demostrar que es un amor perdonador. Pero es un amor perdonador de tal magnitud que es capaz de vindicar a aquel que le dañó, a aquel que lo ofende, a aquel que lo ha lastimado, como a alguien a la par de él. Ese es un desafío tremendo. Porque ¿cómo nos cuesta a nosotros como seres humanos perdonar?
En la congregación, en la iglesia, hay muchos de nosotros que tenemos rencillas, que tenemos resentimiento, que nuestro corazón todavía guarda resabio de rencor contra personas que ni siquiera vemos, ni siquiera sabemos si viven ya, pero ahí tenemos el resentimiento, y Dios lo que manda acá, lo que está mostrando es que por Cristo lo pongamos a Él y perdonemos. Por eso es que dice acá, noten ustedes, si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. Es decir, ¿a quién deberíamos nosotros remitir el daño, el dolor, el problema, la angustia que nos ha provocado a alguien? A Jesucristo. Porque así como Él nos perdonó, nosotros debemos de perdonar a los demás. Todas las veces que comemos, todas las veces que vemos el banquete que Dios nos ha permitido en la mesa, y que espero que Dios te dé un banquete bellísimo, rico, delicioso, y que tú lo tienes ahí y oras y le agradeces y le dices, ese es el pan nuestro de cada día. Recuerda que cada vez que oras, debes de pedirle al Señor que te perdone como tú también has perdonado a los demás. Porque en Cristo Jesús, Él vino a perdonar los pecados de toda la humanidad. Se requiere sí que cada uno crea en Él, que cada uno lo reconozca como su Señor y Salvador, pero Él vino a perdonar. Y tú, como Él te perdonó, debes perdonar a los demás aunque te hayan ofendido, aunque te hayan lastimado, te hayan robado, te hayan estafado, te hayan quitado. Sé que cuesta. ¿Cuántas veces he sido objeto de alguien que se ha aprovechado, me ha estafado, me ha mentido? Y a veces cuesta. El ser humano en su carne no quiere perdonar, pero debemos aprender a hacerlo. Y cuántas veces he liberado a personas que me han ofendido. Pero esto es una prueba mayúscula. Debes tratarlo como alguien igual, y la deuda que tiene, ponlo a mi cuenta, yo daré el pago. ¿Cómo le podía pedir cobro alguno Filemón a Pablo, si Filemón también había sido engendrado por la vida espiritual que Pablo predicaba? No podía. Su amor ahora se ve invitado a que de veras toda rencilla, todo rencor, toda situación de amargura en el corazón sea eliminada por el amor de Dios en nuestro corazón, el cual ha sido derramado por el Espíritu Santo. Ponlo a mi cuenta. Todo lo que a ti te haya pasado, problema, angustia, necesidad, toda persona que te defraudó, toda persona que te lastimó, deja de odiarla, deja de sentir rencor, tómalo y remítelo a la cruz del Calvario, ponlo a la cuenta del Señor. ¿Por qué lo debes de poner a la cuenta del Señor? Dice acá, yo, Pablo, lo escribo de mi mano, yo lo pagaré. Por no decirte que aún tú mismo te me debes a mí también. Yo soy capaz de pagarte, le dice Pablo. ¿Cuál es la deuda que éste tiene contigo? Ya le ha dicho que es anciano, ya le ha dicho que es prisionero de Jesucristo, pero ahora le dice, no tengas pena. Yo te puedo pagar lo que él te ofendió. Y es difícil. Es muy difícil. Pero está aquí, está en esta situación, y él le dice, como lo dijera el Señor, tú te me debes a mí. ¿A quién le debes tu vida? A Dios, a Jesucristo. Porque aquel que pierde su vida en Cristo la encuentra. Nosotros hemos encontrado la salvación y la vida eterna al conocer a Dios y a Jesucristo, porque Jesucristo nos reveló al Padre, y todo aquel que recibe al Hijo recibe al Padre, y porque el que recibe al Hijo y al Padre tiene vida eterna. Nosotros sabemos que debemos nuestra vida al sacrificio de Jesucristo. No solo nuestra vida material, no solo nuestra vida física, no solo nuestra vida humana. Debemos
nuestra vida eterna. Y Pablo está diciendo, yo te lo voy a pagar, pero debo de decirte que tú te me debes a mí también. Ponlo a mi cuenta. Hace un tiempo estábamos con mi esposa almorzando, habíamos subido así al nivel de restaurante y estábamos comiendo, estábamos comiendo. Y cuando llamo a la señorita para que me dijera qué le debía, me dice, ya su cuenta fue pagada. ¿Y quién me la pagó? Le digo, yo vuelvo a ver a todo lado. Y me dice, un señor que estaba sentado ahí, dijo, no le cobre a ellos, cóbreme a mí. Nos sentimos edificados, bendecidos. Quiero contarles con todo mi corazón que ese día no teníamos mucha plata, teníamos lo del almuerzo y por eso habíamos ido al mercado a comer. Y arriba del mercado están los lugares de comida y habíamos ido porque nos sale más barato. Y el único que sabía que yo no tenía mucha plata y que andábamos con mi esposa con poco, era el Señor. Ya habíamos hablado de qué debíamos de hacer debido a que no teníamos. Y entonces Dios nos sorprende poniendo allí a una persona que sin decirnos nada simplemente pagó. No me ha pasado una vez, me ha pasado varias veces. Pero así fue Cristo exactamente con nosotros. Él tomó nuestros pecados, Él tomó tus pecados y se los echó a la espalda. Los cargó por ti. No te dijo Luis, Pedro, María, Rosa, dame tus pecados, yo quiero llevarlos. No te lo dijo. Solamente lo hizo. Como aquel varón que me pagó la comida sin decir nada, solo pagó el costo para que yo disfrutara sin gastar. Así Cristo tomó tus pecados para que tú disfrutes la vida de libertad y de vida eterna sin que te cueste nada. Así tú también debes perdonar al que te ha ofendido, al que te ha lastimado, al que te ha herido, sin que le cueste nada. Porque Cristo cargó. Él pagó por el pecado de todos, incluyendo por los pecados de quienes te han ofendido y te han lastimado. Lo único que debemos hacer como hijos de Dios, como le está sugiriendo aquí para Pablo a Filemón, es trasladar a la cuenta del Señor Jesucristo, porque Él dará el pago y porque nosotros mismos se le debemos a Él. Pero nos pasa a veces, como aquellos dos siervos, uno que debía 10,000 denarios y otro que debía 100 denarios. Como el de 10,000 denarios no podía pagar, entonces el amo lo toma, lo mete a la cárcel para que pague, pero aquel le ruega, se humilla, por favor, perdóneme los pecados, perdóneme la deuda. Y aquel rey, movido a misericordia, le perdonó la gran deuda. Pero este salido ve a su consiervo que le debe 100 denarios y lo ahorcaba, lo quería matar y le exigía que le pagara, pero aquel no tenía cómo, le ruega, por favor, no tome en cuenta mi deuda, por favor. Y lo mete a la cárcel para cobrarle. Y entonces fue dado aviso a aquel amo y este se enojó mucho y lo llama y le dice, siervo necio, malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me clamaste, porque te humillaste, porque me pediste. Debías tú también perdonar a este. Lo toman, échenlo hasta que pague el último centavo.
A veces nosotros nos pasamos así. Entendemos sí que el Señor nos ha perdonado, que el Señor nos ha amado, que el Señor nos ha ayudado, que debemos perdonar, pero cuando toca que nuestro amor consuele, que nuestro amor perdone, que nuestro amor sirva de gozo, allí quedamos deficitarios porque no somos capaces de tener verdadero perdón. No somos capaces de imputar en Cristo el perdón de los pecados. No somos capaces de imputar a Cristo lo que Él hizo por nosotros y por medio de ello nos limpió. No somos capaces de entender que en Cristo Jesús todos los pecados han sido perdonados, hayan sido hechos contra Él o contra ti o contra mí. Nosotros debemos descargarnos del pecado, de estar amarrados con la gente que nos ha dañado y seguir doliéndonos por lo que nos hicieron. Y remitamos al Señor porque Él dará el pago y nosotros nos debemos a Él. Mejor, descarguémonos de todo pecado, de lo que nos asedia, de mantenernos amarrados con gente que odiamos, que sentimos mal porque nos han dañado. El amor de Filemón te está puesto a prueba y tu amor está siendo puesto a prueba todos los días. Perdonemos a los que nos ofenden. Y si lo sentimos muy pesado, muy duro, ¿y quién me va a pagar? Trasládalo a Cristo. Él se va a encargar. Él te va a dar vida y te va a hacer cambiar. Quiero que ores conmigo, que le digamos al Señor: necesito que me ayudes a perdonar. Ora conmigo, por favor, te invito. Y mejor si repites la oración de tal manera que se te escuche. Amado Dios, en el nombre de Jesús, te ruego que me ayudes a perdonar a los que me han ofendido, como tú me has perdonado a mí. Que pueda poner todo el adeudo en la cruz del Calvario. Y que tenga libertad para amar, para servir, para perdonar. Que tenga libertad para tener paz. Por favor, ayúdame en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Bien. Espero en el amor de Cristo Jesús que esta palabra haya hecho algo de sentido en tu corazón, en tu vida, que hayas llegado a comprender la urgente necesidad de perdonar y de imputar en Cristo el perdón de todos nuestros pecados. Espero que te limpies, que te hayas sanado de todo aquello que te ha lastimado y de quienes te han ofendido, y que puedas vivir en paz, en amor y bendición. Estaremos continuando con esta epístola la próxima vez que nos reunamos, y te recuerdo que Dios es nuestra paz. Dios te bendiga, Dios te guarde. Hasta la próxima.